Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ingeniería de Negocio. En el vídeo de hoy os voy a presentar las funciones de fecha. Las primeras funciones que vamos a ver son la función Today y Now. Las dos son muy parecidas, pero tienen un aspecto distinto y es el formato. El primer formato de Today es un formato date, lo que quiere decir que lo que vamos a recibir siempre es una fecha sin hora. Y en Now vamos a recibir una fecha pero con la hora. Y siempre la fecha y el momento va a ser el que tenemos ahora mismo. Por lo que en Today vamos a recibir el día de hoy y en Now vamos a recibir el día y la fecha de ahora. Vamos a probarlas. Para ello vamos a venirnos a Power BI, vamos a crear un par de medidas. La primera de ellas va a ser la medida ahora, donde vamos a poner Now, abrimos y cerramos paréntesis e intro. Y la segunda medida va a ser M. Ya sabéis que para organizar el tablero de datos, ¿no? Al final la tabla de datos, vamos a organizar las medidas y tablas con distintas nomenclaturas. Las medidas se ponen con una M delante. Y ahora la medida hoy, donde vamos a poner la función Today. Abrimos y cerramos paréntesis e intro. Si ponemos un par de tarjetas y en la primera ponemos hora, y en la primera ponemos ahora, vamos a ver que lo que aparece es el día de hoy, 20 de agosto del 23, y la hora de ahora mismo, ¿no? Eso son las 21:42. Lo mismo aparece en mi portátil. En cambio, la medida Today, lo único que nos va a aparecer es el día, y en la hora no nos aparece nada. Las siguientes funciones que vamos a ver son funciones con las que vamos a extraer datos de un formato fecha o de un formato fecha hora, o sea, de un formato date o un tipo datetime. Las primeras que vamos a ver son year, month y day, año, mes y día respectivamente. Y lo que conseguimos con estas funciones es extraer de un formato fecha el número de lo que corresponden. En el caso año vamos a extraer el número del año, en el caso month el número del mes y en caso day vamos a extraer el número del día. Vamos a probarlo. Si ahora creamos una medida que se llame día extraído y vamos a ponerle day de la fecha today, y creamos una tarjeta para esta medida, vemos que nos va a extraer el día 20. Si ahora creamos otra medida que se llame año extraído y vamos a ponerle year today, veis lo que nos va a extraer es el día, es el año 2023. Lo mismo podemos hacer para las horas, para los minutos y para los segundos, pero tenemos que tener en cuenta que el formato que vamos a meter dentro de esas funciones, hour, minute y second, es un formato datetime, no es un formato date. Entonces podemos hacer la prueba con la función now, que la función now nos devuelve, como hemos dicho antes, una fecha y una hora. Vamos a probarlo, vamos a poner nueva medida, segundo extraído, second now. Y ahora la ponemos en la tarjeta y veis que nos ha extraído pues el segundo 29. Justamente hemos hecho esta extracción en el segundo 29 del minuto 46.
Más funciones de fecha. Tenemos weekday. Con la función weekday lo que vamos a hacer es nos va a devolver el número del día de la semana que corresponde a la fecha. En este caso un número en función de si el día seleccionado es un lunes, martes, miércoles hasta domingo, ¿vale? Y lo va a hacer en el formato que nosotros le aportemos, que es donde ponen por aquí Start of Week. 1 va a ser para que la semana empiece por domingo, 2 para que empiece por lunes. En este caso, si creamos una nueva medida que se llame día semana y ponemos weekday y ponemos la fecha de hoy, today, y queremos que empiece por el 2, que es el lunes, y lo ponemos en esta tarjeta, lo que nos va a extraer es el día 7, hoy es domingo. Entonces nos va a extraer el día de la semana. Nosotros con otro tipo de funciones, con la función sí, podríamos ponerle día, el nombre del día. Por ejemplo, si ponemos aquí if weekday es igual a 7, queremos que ponga domingo, y para que veáis que no es con el formato fecha, pues vamos a poner domingo ingeniería de negocio. Le damos a intro y aquí, pues como podéis ver, aparece domingo ingeniería de negocio. Esta función también la podemos usar en las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de registros y veis que tenemos aquí una fecha, ¿vale? Una columna fecha donde nos aparecen fechas de los distintos registros. Podríamos crear una columna dándole a nueva columna y queremos que en esta columna sea y se llame igual a día de la semana, día semana, y le vamos a poner weekday, y ahora lo que vamos a poner es la fecha, que en este caso es fecha de registros, fecha, la columna fecha de la tabla registros. Le damos a intro y veis que nos ha aparecido. Como no hemos puesto un Start of Week de manera predefinida, nos va a coger el domingo. Y veis que aquí aparece que el martes es el día 3. Pero si ponemos aquí, coma 2, veis que aquí, ahora, cuando le da el intro, al cargar, me ha cambiado el martes por el día 2 de la semana. La función EOMonth. La función EOMonth lo que nos va a devolver es la última fecha del mes después de contar n meses de una fecha de inicio. Por ejemplo, esto lo podemos usar también para una tabla, por si queremos calcular unos tiempos de respuesta o unos SLAs o cualquier otra, una diferencia entre fechas, básicamente. Nos vamos a ir a la tabla de antes y vamos a poner aquí una nueva columna que se va a llamar último día del mes. Y le vamos a llamar EOMonth. La start date, que es la fecha de inicio, vamos a poner la columna fecha. Y en meses vamos a poner 0 meses. De esta manera nos va a extraer el último día del mes del mes en el que hemos puesto la fecha de inicio. En este caso, para el martes 1 de agosto nos va a traer el 31 de agosto. Damos intro y al cargar veis que nos va a traer pues aquí 31 de agosto, porque todas estas fechas son del 30 de agosto, y aquí 30 de septiembre, porque estas fechas empiezan en septiembre. Si en vez de poner un 0 pusiésemos un 1, nos va a traer la última fecha del mes siguiente. Pues aquí 30 de septiembre y aquí 31 de octubre. Función dateDiff. La función dateDiff lo que nos va a calcular es la diferencia entre dos fechas. Vamos a darle a nueva columna y vamos a poner diferencia de fechas. Diferencia de fechas. Y a esta columna la vamos a poner la función dateDiff.
La fecha 1 va a ser la fecha en la que empieza el intervalo, pues vamos a poner en este caso la columna fecha. Y la fecha 2 va a ser la fecha en la que termina el intervalo. En este caso vamos a poner la columna último día del mes que hemos calculado antes. Último día del mes. Y en el último argumento de la función lo que vamos a meter es el formato en el que queremos que nos cuente. Si ponemos day nos va a contar el número de días. Si ponemos hour, el número de horas. Minute, el número de minutos. Y así. En este caso vamos a poner días. Vamos a intro, cerramos paréntesis y le damos a intro. Y como podéis ver aquí nos están contando el número de días que quedan para que termine que hay entre esas dos fechas, ¿vale? Si esto fuese una entrega de pedido, pues por ejemplo, porque todos se entregan a final de mes, pues aquí pondría el número de días que quedan para emitir esos pedidos, ¿vale? Si queremos contar el número de horas, pues igual, lo único que tendríamos que poner aquí es hour. Y como podéis ver, pues aparece el número de horas, que al final el número de horas es multiplicar el número de días por 24. La función calendar lo que nos va a crear es una tabla de fechas en un rango de fechas especificado. Por ejemplo, si nos vamos a Power BI, le vamos a dar ahora vamos a salir de la columna de antes y vamos a crear una nueva tabla. Para ello nos vamos a ir a herramientas de tabla, nueva tabla. Y esta tabla se va a llamar calendario, tabla de calendario. Y para crearla vamos a poner calendar. Y ahora, ¿en qué fecha vamos a empezar? Pues ponemos date, el año, pues si queremos que empiece en 2023, enero, día 1. Y queremos que finalice el 31 de diciembre de 2026, por ejemplo, date 2026, diciembre 31. Y le damos al intro. Automáticamente se va a crear una tabla de una sola columna llamada date, en la que van a aparecer todos los días que hay entre las dos fechas que hemos indicado. Esto está muy bien para hacer una tabla auxiliar de fechas. Función dates between. Esta función lo que va a hacer es filtrar una tabla de fechas para incluir solo fechas dentro de un rango especificado. Para ello vamos a irnos a Power BI y vamos a crear una nueva tabla. Esta nueva tabla se va a llamar calendario filtrado y vamos a usar la función dates between. Vamos a poner dates between. Ahora vamos a poner las fechas que queremos filtrar, en este caso es la tabla calendar y la columna date. Vamos a poner la primera fecha en la que queremos que se filtre, en este caso, poniendo un ejemplo, pues por ejemplo el 1 de enero de 2024, 1. Y la última fecha, pues, por ejemplo, el 2024 y el 18 de marzo. Le damos a intro y automáticamente se va a crear una tabla de fechas filtradas con este rango de fechas que le hemos puesto aquí. Por último vamos a hablar de la función total itd. Esta función significa Total Year Today. Él es una función de cálculo de tiempo en lenguaje DAX que nos va a permitir calcular el acumulado o el agregado de una medida cualquiera, una suma, un promedio, otras que hayamos visto, ¿vale? O por ejemplo una diferencia entre fechas, desde el comienzo del año hasta la fecha que especifiquemos. De manera que, bueno, todo siguiendo un calendario especificado, ¿no? Definido. De manera que vamos a poder agregar, acumular en el tiempo, sumas, promedios, conteos, lo que nosotros queramos. Vamos a hacer un ejemplo. Para ello nos vamos a ir a las medidas y vamos a llamar a esta medida total acumulado itd. Year to date.
Y aquí lo que vamos a poner ahora es la función total year today. Como podéis ver, también hay mtd y qtd, que esto es el quarter y la mitad de año, o el month, perdón. Y vamos a poner la función, vamos a poner la expresión, en este caso vamos a poner suma de todas las ventas, de los importes, en este caso. La date, las fechas que vamos a valorar son la columna fecha. Y en la última fecha del año, la última fecha del año que vamos a establecer va a ser el 31 de diciembre, ¿no? Vamos a intro y lo vamos a poner aquí, en esta tarjeta. Como podéis ver, lo que quiere decir esto es que en el año actual hemos vendido 734.000 euros en ventas. Para finalizar, os quería enseñar el módulo de Learn de Microsoft, en el que tenéis todas las expresiones de análisis de datos basadas en DAX, en lenguaje DAX. Si os vais a la izquierda, al menú de la izquierda, y ponéis funciones de fecha y hora, vais a ver que aquí están todas las que hemos visto hoy, o casi todas las que hemos visto hoy, y muchas otras de ellas, que iremos viendo durante el curso. Y esto ha sido todo hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo, dadle a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.